Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. La Corte invalidó disposición de la Ley de Tortura del Estado de San Luis Potosí. Tribunal colegiado ordena al ISSSTE restituir servicios de salud a una mujer. Tribunal Laboral Federal determinó que el acoso sexual es una conducta grave que debe sancionarse con la rescisión laboral. Vamos con mi compañero Mario López Peña hasta la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron las y los ministros en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, declaró la invalidez del artículo 2 de la Ley para prevenir la tortura en el estado de San Luis Potosí. Esto por rebasar competencias exclusivas del Congreso de la Unión. Escuchemos a la ministra ponente. Porque define lo que debe entenderse por tortura y para ello remite a lo dispuesto en el artículo 329 del Código Penal Local. Sin embargo, a partir del 11 de julio de 2015, las entidades federativas dejaron de tener competencia para definir el tipo penal de tortura y sus sanciones, porque desde entonces tal atribución corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión en términos del artículo 73. En la segunda acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte también declaró la invalidez de los artículos 2 ter y 3 de la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el estado de Nuevo León. Esto porque el Congreso local también rebasó competencias exclusivas del Congreso de la Unión. El primer asunto, la aclaración de sentencia en la controversia constitucional resuelta por el Pleno en sesión pública el 16 de noviembre de 2021, quedó en lista por petición de la ministra ponente, Loreta Ortiz Alf. Es lo que sucedió en la sesión del Pleno en este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y, bueno, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En otra información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 81-2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Santo Domingo, Tenhuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023. Entre ellas, las que establecían el cobro por la búsqueda de información y expedición de copias simples no relacionada con el derecho a la información, por violar el principio de proporcionalidad tributaria, pues la búsqueda debe ser gratuita. Las que imponían sanción por pedir limosna en lugares públicos, pues producían efectos discriminatorios de manera directa. Las que imponían una sanción económica a las personas que tuvieran la custodia de un enfermo mental por dejarlo trasladarse libremente en un lugar público, lo que violaba el principio de igualdad y no discriminación, así como las que imponían sanción por proferir injurias a las personas que acudían a un espectáculo público, lo que viola el principio de taxatividad, pues la norma resultaba ambigua. Y la Suprema Corte determinó que divulgar los informes diarios del monitoreo epidemiológico, riesgos estatales y monitoreo de medios sobre COVID-19 no pone en riesgo la seguridad nacional, ya que no obstaculiza o bloquea acciones destinadas a combatir epidemias o enfermedades exóticas. Por este motivo, el Pleno declaró infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, misma que interpuso solicitando la revocación de la resolución del INAI, que ordenó entregar a un particular la información mencionada. Con ello se garantizó el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Y el Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, con residencia en Chihuahua, concedió la suspensión provisional a una mujer con el fin de que el ISSSTE le restablezca el servicio de salud que recibía en su calidad de excónyuge, beneficiaria de pensión alimenticia, que incluye servicios médicos. Al ser dada de baja por su excónyuge, el ISSSTE le negó el servicio de consultas médicas y el suministro de medicamentos que necesita de manera periódica,
por lo que ahora tendría que adquirirlos por su cuenta. Pues de acuerdo con el artículo 41, fracción primera de la ley del ISSSTE, solo gozarán de estos servicios la pareja durante los 5 años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos. En este último supuesto se ubica a la mujer que reclamó la protección de la justicia, disposición que fue interpretada por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez con perspectiva de género para garantizar el derecho a la salud. Pues estimó que la disposición resulta discriminatoria al negar al excónyuge el servicio de salud a pesar de ubicarse en la hipótesis de haber tenido hijos. Por ese motivo, se le concedió la suspensión provisional. Los juzgadores están obligados a impedir y a no reproducir las injusticias. Sin embargo, persiste la percepción de que son más severos con las mujeres al momento de procesarlas y emitir sentencia, aseguró el magistrado Juan José Olvera López del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Señaló que la realidad es diferente, pues en los hechos los juzgadores son menos severos con las mujeres, aunque reconoció que hay veces que no se realizan las modulaciones necesarias al momento de decidir. En realidad, los jueces, frente al caso concreto, cuando el asunto llega a nuestro espacio de decisión, en términos reales, los jueces somos más bondadosos con las mujeres. A la hora de sancionar, ordinariamente se les pone menos pena a las mujeres que a los hombres. Eso también lo demuestran las sentencias, ¿no? El problema es que se les juzga a las mujeres en condiciones de igualdad, es decir, en las mismas condiciones para actuar y decidir, lo que evita que en muchos casos se tome en cuenta el contexto en el que se encuentran las mujeres, situación que se ha subsanado al introducir el enfoque de género en los últimos años. Por regla general, todavía hoy, la tercera década del siglo XXI, los hechos en los que participa una mujer, en los que en ocasiones no se puede distinguir si es víctima o victimaria, ordinariamente hay explícitamente un contexto de violencia de género o implícitamente subyace esa idea de violencia. Y el segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en el estado de Puebla, determinó que el acoso sexual es una conducta grave que amerita la rescisión del contrato. Lo anterior al ponderar qué derecho debía prevalecer, si los derechos laborales de un trabajador del Seguro Social o el de su compañera, que fue víctima de acoso sexual al trabajar con un espacio libre de violencia. El juez César Humberto Valle Isa determinó que debía prevalecer el derecho de la mujer y, en consecuencia, absolvió al Seguro Social de reinstalar al trabajador y de pagarle diversas prestaciones. El juzgador explicó que ante el choque de dos derechos, el de estabilidad en el empleo y a disfrutar de un espacio libre de violencia, se juzgó con perspectiva de género, ya que de no hacerlo se podría invisibilizar una conducta irregular como el acoso y convalidar la violencia de género. Indicó que si bien el contrato colectivo de trabajo limita la rescisión laboral, la conducta en la que incurrió el trabajador despedido se considera grave, motivo por el cual concedió a poner fin la relación laboral. Y el primer tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito estableció que para disminuir el monto de la pensión alimenticia provisional no basta que el deudor alimentario pruebe que tiene otros acreedores, pues debe demostrar, aunque sea indiciariamente, sus ingresos para poder determinar la proporcionalidad de los alimentos. Explicó que si bien es factible que al resolver la reclamación contra la medida provisional de alimentos se pueda tomar en cuenta la existencia de diversos acreedores infantes, aunque el deudor no haya demostrado que cumple con la obligación de pagar los alimentos, dada la celeridad con la que se resuelve la medida de acuerdo con la legislación civil de Veracruz, ello no basta para reducir el monto de la pensión provisional fijada, pues para decidir sobre su proporcionalidad, es necesario conocer, aunque sea indiciariamente, el monto de los ingresos del deudor alimentario, con el fin de poder determinar si la existencia de otros acreedores merma su capacidad económica. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más noticias. Al regresar, reconocen aportes de las mujeres a la ciencia forense.
14:10 es momento de continuar con las noticias. En el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se conmemoró este domingo, la Defensoría Pública Federal reconoció los aportes de las mujeres en el campo de la ciencia forense para garantizar el derecho a la igualdad procesal, que es una condición necesaria para un juicio justo. Gracias a esta labor científica se obtienen datos de prueba para que las personas abogadas de la Defensoría Pública Federal fortalezcan sus estrategias de defensa con conocimientos técnicos científicos y así litigar en igualdad de condiciones. Además, ayudan a fortalecer la estrategia de defensa en materia de derechos humanos con un enfoque de interseccionalidad y de perspectiva de género que visibiliza las situaciones de desventaja y vulnerabilidad de las personas usuarias. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que promovió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó que el gobernador incumplió con las medidas cautelares. Ello ante la denuncia que se interpuso en contra de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, y del mandatario estatal por el uso de recursos públicos y promoción indebida con el fin de posicionarla como candidata del Movimiento Ciudadano al Senado, por lo que la Junta Local del INE concedió las medidas cautelares para retirar los promocionales en redes sociales. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar el recurso, ya que se presentó de manera extemporánea, con lo que quedaría firme la resolución de la Sala Regional Especializada, es decir, la sanción que le fue impuesta por incumplir con las medidas cautelares. La Sala Regional Monterrey modificó la resolución del Tribunal Electoral de Guanajuato, mediante la cual determinó la existencia de violencia política de género en perjuicio de una síndica en contra del presidente municipal y diversos funcionarios del Ayuntamiento de Cortázar. Pues si bien quedaron acreditadas las infracciones relativas a la negativa de otorgarle licencia a la síndica y la omisión de dar respuesta a su solicitud de pagos de gastos médicos mayores, no fue así respecto de la supuesta negativa de proporcionarle los recursos y apoyos necesarios para el desempeño de sus funciones, por lo que al quedar insubsistentes las últimas infracciones, el Tribunal Electoral de Guanajuato deberá emitir una nueva sentencia y dar vista a la Contraloría del municipio. Y por otro lado, la ponencia propone dejar insubsistentes la presunta negativa de los regidores para autorizar a la síndica a sesionar vía Zoom como alternativa al no autorizar la licencia, porque se acreditó que ellos no intervinieron en esa conducta. Por igual, la negativa del presidente municipal de otorgarle personal de apoyo que formalmente le correspondía a la sindicatura, pero que fue comisionada a un área diversa sin anuencia de la quejosa. Más de 2.500 servidoras y servidores públicos del Estado de México iniciaron la capacitación para convertirse en operadores del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como parte de los trabajos para su implementación en la entidad. El Poder Judicial de Zacatecas inauguró las Conferencias por la Paz desde los Derechos Humanos, donde especialistas abordarán la violencia política en razón de género, la reeducación de agresores y la dinámica territorial de la violencia feminicida. El magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, se reunió con abogados de Irapuato y con especialistas en juicios orales, a fin de escuchar sus propuestas que permitan perfeccionar la impartición de justicia. Juezas y jueces de San Luis Potosí participaron en el programa de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres y en el taller sobre la aplicación de la Guía de Igualdad de Género e Inclusión Social en la Administración de Justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la Suprema Corte llevará a cabo el nuevo ciclo de Masterclass 2024, en el que participarán especialistas reconocidos en el ámbito judicial y académico del 20 de febrero al 4 de abril próximo. En esta ocasión se enfocará en las áreas clave de temario para la presentación del examen al concurso abierto de oposición escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de oficial judicial. Puede consultar los requisitos y la convocatoria de inscripción en las redes sociales de la Suprema Corte. Y
Y en el Poder Judicial de la Ciudad de México se puso en marcha la segunda etapa de capacitación a jueces, magistrados y servidores públicos del Poder Judicial para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobada por el Consejo de la Judicatura Capitalino. Comenzará con el tema Dirección de Audiencias Civiles y Familiares, dirigido a impartidores de justicia tanto de primera como de segunda instancia en proceso oral y escrito. Estos cursos de capacitación comenzaron en octubre y en una etapa posterior se impartirán a proyectistas, secretarios auxiliares, pasantes de derecho, entre otros. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y más tarde no se pierda 8:30 en punto el noticiero con nueva imagen. Gracias por su atención. Excelente semana.